Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Araí, Esmeralda, iPhone, Eli León, mi queridísima Reina, Albertina, Gloria al Señor, a todos que estamos viendo por aquí, a Moreno, etcétera, 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 Alejandro. Bienvenidos todos, Pastor Checho, bienvenido. Ha sido unos miércoles muy alegres, muy felices, muy contentos. Hemos aprendido tanto, 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 tanto. Y hemos aprendido en estos miércoles sobre adoración, sobre intercesión, adoración, evangelismo. Y salvo que el pastor Checho tenga otro programa, pues creo que hoy nos toca hablar del discipulado. Esto que nos apasiona tanto, al menos a mí me apasiona el discipulado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece 250 veces, pero la palabra cristiano solo 3 veces. Entonces nosotros nos deberíamos de llamar discípulos, no cristianos. Bueno, pero yo no soy el maestro esta tarde, yo no soy el maestro, así que mi querido pastor Checho, bienvenido, gloria al Señor por tu vida. Y te dejamos el tiempo para que tú ministres y desarrolles todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Una alegría verte, mi amado. Buen día para los que son donde es de día y buenas noches para los que es de donde sea de noche. Felices por este cuarto miércoles, como decía, hoy nos toca discipulado. Estuvimos hablando un poco sobre la intercesión, sobre la adoración y sobre el evangelismo en el nuevo pacto, que son cuestiones de solamente el nacido de nuevo como el discipulado. No se pueden discipular personas que no han nacido de nuevo todavía. En este pacto debemos identificar con discernimiento de parte del Señor quiénes son los que están alrededor nuestro que nacieron de nuevo para poderle brindarle el tiempo, la fuerza, la economía, todo lo que deriva un discipulado en este pacto. Una de las cosas que me apasiona es que el discipulado es un diseño de parte del Señor para poder expandir su iglesia, su reino. Recordamos grandes, pero por ejemplo en Argentina hemos vivido grandes campañas, pero multitudinarias, con el evangelista Carlos Anacondia, un hombre de Dios que todavía vive y sigue inspirando y sigue trabajando. Grandes cruzadas también, como la del pastor Dante Gebel en los superclásicos, las cruzadas de Freyson, y tantos hombres de Dios que han hecho grandes eventos en nuestra amada Argentina, pero que después de repente no veíamos el mismo impacto en el crecimiento de la iglesia local. Nos pasó personalmente a nosotros como ministerio local, que somos un ministerio muy campañero, amamos hacer campaña. Es más, la gran mayoría de nosotros conocimos a Cristo por medio de campaña. Por ahí, los que son de afuera, nosotros le decimos campaña cuando hacemos un evento al aire libre para predicar de Jesús. A eso le llamamos campaña a nosotros. Bueno, la gran mayoría de nosotros llegó al evangelio por medio de las campañas. Pero hemos visto también en nuestro propio ministerio local que no es la misma cantidad de gente que se entrega a Jesús, se reconcilia con Jesús, que las personas que después comienzan a congregar y se hacen parte activa del ministerio local. Por eso creo que debemos enfatizar mucho en el discipulado. Vos decís, ¿pero qué le falló, Pastor Checho? ¿Le falló que no tenían discipulado? Sí, nosotros los martes tenemos nuestra escuela de discipulado, pero no se puede discipular 2 horas por semana, porque esto es una vida de discipulado. Fíjense en que a Jesús le tomó 3 años andar con sus discípulos, pero hasta que no vino el Espíritu Santo, ninguno de ellos fue capaz de dar la vida por Jesús. Fíjense,
Nosotros en la Biblia encontramos dos pescas milagrosas. Estoy haciendo la introducción porque hoy quiero hablar sobre Efesios capítulo 4. En la Biblia encontramos dos pescas milagrosas. Encontramos en Lucas capítulo número 5 y en Juan capítulo número 21. En la primera pesca milagrosa relata la conversión de Pedro también, o por lo menos cuando Pedro es llamado para ser un discípulo de Jesús. Y hay algo maravilloso en Lucas capítulo 5, que yo siempre escuché que Pedro tenía una fe bárbara. Pero cuando nosotros leemos Lucas 5, por cuestión de tiempo, después búsquelo usted o vaya tomando apunte, dice que Jesús le rogó, escuche, le rogó a Pedro que le preste la barca. Fíjense en ese detalle muy importante. Significa que Pedro ni siquiera estaba dentro de la multitud que estaba escuchando a Jesús. O sea, Pedro andaba a la suya. Y hay muchas personas que tal vez hoy no son parte de nuestras congregaciones, pero sí tienen un llamado de parte del Señor. Como le pasó a Pedro. Pedro no era parte de la multitud que estaba escuchando a Jesús, sin embargo, hay un llamado eterno sobre cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando Jesús le ruega a Pedro, y la palabra rogar en cualquier idioma, en el hebreo, en el arameo, en el griego, es lo mismo que en el español y en el inglés. O sea, rogar es pedir con vehemencia algo. No sé cómo te pasó a vos para conquistar a tu esposa, si tuviste que rogar, tuviste que trabajar mucho. En mi caso fue al revés, vamos a aprovechar que no está. Pero no fue fácil la conquista del amor. O sea, tuvo mucho. Y acá en Argentina se dice, ni pretenda que te ruegue. Cuando ya dijiste eso, porque ya le estás rogando. Porque es como que está enfatizando que querés que te preste atención a la persona. Y Jesús hizo eso con Pedro. Me encanta eso de Jesús. Y bueno, y Jesús le pide la barca a Pedro y después le dice, Pedro, por haberme prestado la barquita, ahora tirá la red, boga mar adentro, todos conocemos la historia. Y Pedro dice, pero no pescamos toda la noche, pero en tu nombre voy a echar las redes. Y nosotros lo hacemos como, wow, qué pena de Pedro. Pero Pedro ni era parte del sermón de Jesús, o sea, no había escuchado a Jesús. Tal vez había escuchado hablar de él, pero no le interesó para ser parte de la multitud. Y cuando dice, en tu nombre voy a echar la red, como que le está diciendo, mira, yo lo hago porque vos me lo pedís, pero, o sea, yo por mí no. Y cuando recién Pedro ve el milagro, recién ahí Pedro cree. ¿Y qué persona que no ve un milagro no va a creer después? O sea, para arrancar Pedro, la tuvo fácil para seguir a Jesús, para arrancar. Porque nosotros tenemos que saber esto. En la cultura hebrea, en ese tiempo, o sea, ya se trabajaba con discípulos, pero con los mejores. Con los mejores. Cada familia debía preparar a su hijo para ser un discípulo de algún maestro. Obviamente de la zona, de su ciudad, de donde sea. Y cada uno de ellos, los maestros elegían a los discípulos, pero lo elegían por las virtudes. Lo elegían porque eran los mejores. Lo elegían porque eran capaces. Entonces, todos aquellos que fracasaban en ese intento de ser discipulados por un maestro de Israel, volvían a su casa y tomaban el oficio del padre. En este caso, Pedro tomó el oficio del padre, que era pescador. O sea, Pedro era un desechado. Era un desechado. ¿Y Jesús a quién va a buscar para discipular? A un desechado. Entonces, todo lo que estamos acá, lo primero que tenemos que reconocer de que no estamos acá por nuestras virtudes, sino que estamos acá siendo discipulados por la virtud del Señor, por su gracia maravillosa. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que nosotros hacemos es por gratitud. No es para poder, porque es imposible pagarle la deuda al Señor. Como el Señor sabía que nosotros no podíamos pagar la deuda por nosotros mismos, cualquier tipo de deuda, sobre todo
la del pecado, Él la pagó por nosotros. Y encima nos hace su discípulo. ¿Somos conscientes del gran amor de nuestro Señor? Pero bueno, quiero terminar la introducción porque si no, no voy a arrancar más con el tema de hoy. Y bueno, ahí cree Pedro, dice que las barcas se hundían, que las redes se rompían. Pero en Juan capítulo 21, esto es fundamental porque Juan capítulo 21 ya es después de la cruz, ya es en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué establece con la cruz? Establece el nuevo pacto. Su nacimiento es el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto, pero la cruz es la consumación de ese pacto, dándole apertura al nuevo. Esto es fundamental porque a veces nosotros vemos historia en el Nuevo Testamento que están arraigadas todavía al antiguo pacto porque están antes de la cruz, pero después de la cruz nosotros nos encontramos con un nuevo pacto. Y en Juan capítulo 21, la segunda pesca milagrosa que la Biblia registra, ya está en el nuevo pacto. Y fíjense lo que pasa en el nuevo pacto, que es maravilloso. Dicen que estos muchachos, habiendo negado a Jesús, habiendo abandonado a Jesús en el momento más crítico, o sea, en la cruz, ellos se vuelven para atrás. Como sintiendo que le habían fallado al Señor. Todo aquel que siente que le falla al Señor y no entiende la gracia, automáticamente se vuelve para atrás. No porque son malos o porque son débiles, porque todos somos débiles. O sea, mientras vivamos en este cuerpo de carne, dijo Pablo, y tenemos una lucha interesante con las debilidades. Pero cuando yo entiendo la gracia, la debilidad no me gobierna su amor. Pero cuando yo no entiendo la gracia y me creo que le fallé al Señor y que ya no soy merecedor de su amor, automáticamente yo me vuelvo para atrás. ¿Cómo hicieron estos muchachos? Pero ¿qué pasó? Jesús los va a buscar otra vez. Y estando él a la orilla y los muchachos pescando, no habiendo pescado nada durante toda la noche, le dice, muchachos, ¿cómo está la pesca? No salió nada. Bueno, tiren la red. Y cuando tiran la red dice que se empezó a cargar de peces. Y dice que Pedro se dio cuenta de que era ¿quién? El maestro, Jesús, su maestro. Y dicen que Jesús no lo llamó, que él solo se tiró y fue hacia Jesús. Fíjense en la importancia de la cruz, que cuando una persona pasa por la cruz, por más lejos que esté, cuando siente que Dios está en el tema, vuelve, siempre vuelve. Por eso los hijos vuelven solos. Y a las ovejas hay que buscarlas, pero eso es otro tema. Pero es importante saber que después de la cruz, en la pesca milagrosa dice que Pedro fue. Y hay algo maravilloso de ese encuentro, porque sigue el relato de Juan 21. Dice que cuando llega a la orilla, Pedro lo ve a Jesús y tenía un fueguito, un pan y un pez. ¿Podemos hablar de los símbolos de eso? Sí, podemos, pero vamos rápido. Fuego, ¿símbolo de qué? Del Espíritu Santo. El pan, ¿símbolo qué? De Cristo mismo, del pan de vida. El pescado, la comida más nutritiva de todas. ¿Símbolo de qué? Del reino de Dios. Y fíjense, cuando vuelve Pedro a la orilla, cuando va a la orilla, Jesús no le está reclamando, ¿por qué me abandonaste a mí? Yo que di todo por vos, yo que di la vida por vos, me abandonaste. No, ¿saben lo que le pregunta a Jesús? Pedro, ¿me amas? Fíjense en algo, o sea, no es que lo disciplina y lo manda en el último banco hasta que dé fruto, a este no me lo saquen porque este ya me abandonó, este ya me traicionó, ¿viste cómo somos nosotros, llenos de justicia personal? Y profetizamos a veces en los púlpitos, se te fue en Judas, pero van a venir 10. No, escuchá, Dios también ya ama a ese Judas que se fue. Dios ama a las personas. Yo no comparto cuando digan, no te junté con las gallinas, no te junté con esto, tenés que juntarte con águila que te llevan a una visión. Sí, está bien que te junté con águila, pero Dios también ama a las gallinas, aman a las personas que todavía no rompieron.
con el yugo de esclavitud, porque para eso estamos, para eso discipulamos. Pero bueno, nosotros nos encontramos entonces con que Jesús no le reclama a Pedro por qué la había abandonado, solamente le pregunta, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Y a una tercera vez le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo, Jesús. Vos sabés que te amo. Y a las 3 le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, ocúpate de mis ovejas. O sea, fíjense en algo maravilloso de parte del Señor. Que el Señor cuando te llama no se equivoca por más de que nosotros nos volvamos para atrás. Él no se equivoca. Él lo buscó a Pedro nuevamente, después que Pedro lo había negado. Por eso nosotros, cuando somos líderes, no tenemos que tener justicia personal. Porque una de las cosas que nos asegura la palabra es que nos van a traicionar, gente. Nos van a traicionar, o sea, traicionaron a Jesús, traicionaron a Pablo, que era el apóstol Pablo, no nos van a traicionar a nosotros. O sea, yo te aseguro que si vos te metés a querer hacer la voluntad del Señor, hacer su obra, hacer discípulos, te van a traicionar. Pero el amor es más grande. El amor es más grande. El amor es mucho más grande que cualquier enojo, que cualquier frustración. Y comprobable, tenés que comprobar ese amor. Porque cuando te sentís perdonado, como Pedro no iba a amar después a los hermanos. Y fíjense en algo, que Pedro después también medio que quiere judaizar, pero eso es otro tema, no me quiero ir por las ramas. Pero Dios te llama no solamente para que te puedas sentir amado y valorado, sino también para que te hagas cargo de la obra que Él comenzó. Pedro, ¿me amas? Sí, bueno, apacienta mis ovejas. Diani, ¿me amas? Sí, bueno, apacienta mis ovejas. Omar Villagra, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Lucero Martínez, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. O sea, Dios te dice, si me amas, vas a ser discípulos. O sea, no hay opción. Todos fuimos llamados, todos, absolutamente todos. Pero ahora donde voy a entrar con el tema de la enseñanza, porque a veces pensamos que solamente, yo el otro día, ayer, volví a ver un video muy interesante de un pastor muy reconocido, dice, no cualquiera puede predicar, solamente a algunos se le ha dado el don de enseñanza, y es verdad, el don de enseñanza, el don magisterial, el ministerio del maestro, es para personas específicas, pero sí es verdad que todos fuimos llamados a predicar. Todos fuimos llamados a hacer luz en el mundo, no algunos exclusivos. Dentro de esa predicación de hacer discípulos, te puede tocar una tarea, como por ejemplo, ser la persona que le hable por primera vez de Jesús a alguien. Después esa persona viaja, se encuentra en otra ciudad, aparece en un ministerio local, y ahí va a haber personas que le van a discipular y que van a formar a Cristo en ellos. Y luego los que envían, y luego están los que corrigen, y luego están los que sirven, pero todos tenemos que hacernos cargo del discipulado, absolutamente todos. No hay una sola persona en que yo le diga, no, vos solamente viajás por el mundo, subiste una plataforma, hablá 1 hora y media de mí, y después bajás. Hay gente que habla tan bien de Dios, lo escuché y me voló la cabeza, hasta Dios mismo se sorprende lo bien que hablan de Él. Pero eso es una parte nomás. Porque si vos te bajás de escenario y no sos capaz de poder compartir una mesa con la gente que te invitó, porque esa gente que te invitó no solamente te quiere escuchar el escenario, quiere compartir con vos. Y ustedes saben que las mejores mesas de discipulados, yo las viví con comida de por medio. ¿Para que me encanta comer? ¿Qué mejor estar disfrutando ahí un buen asadito y hablando de Jesús, sin que el tiempo te corra? Esas son las mejores mesas de discipulado. Jesús mismo la tuvo. Jesús iba a tirar una parábola y después volvía y le decía, muchachos, ¿saben lo que quise decir? Y ahí Jesús con tiempo, con calma,
les enseñaba, les enseñaba. Cada vez que alguien te invita, no solamente que te invita por tu don, sino que te invita por tu proceso, porque quiere aprender de cómo vos manifestás a Cristo. Porque si no, seríamos como un negocio marketinero, ¿no? Si bien esto es un negocio celestial, pero que se maneja muy diferente. Miren, en Efesios capítulo 4 dice esto: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, cómo me encantan estas frases de estar preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Porque muchos, ¿saben por qué me gusta mucho esa frase? Porque muchos dicen, acá estoy por la causa del Señor, y se sacan fotos en un yate. O sea, un yate es un barquito. Vos decís, ¿está mal eso? No, no está mal, pero no me digas que está por la causa del Señor. Vos estás ahí porque vos querés disfrutar. Imagínate, Pablo, te ve haciéndose posteo. Sí, te puedo asegurar que apura la venida de Cristo solamente para tener una charla personal con vos. Ojo que a mí me gusta disfrutar las vacaciones, sí, me gusta, porque aprendo mucho de la familia, aprendo mucho la confianza en el Señor, pero yo sé que hay cosas que son deleites personales, que Dios no tiene nada que ver. O sea, Dios cumple los anhelos siempre y cuando vos estés alineado a su voluntad. Miren, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió ese es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¡Wow! ¿Por qué remarqué la palabra todo? Porque esto hasta que todos lleguemos. No habla hasta que lleguen los pentecostales, no habla hasta que lleguen los bautistas, no habla hasta que llegue hasta la iglesia cuadrangular, no habla hasta que llegue la iglesia carismática, todos, absolutamente todos. Les cuento una anécdota, triste pero en fin una anécdota. Estuve hace poquito en Buenos Aires, en la capital de mi país, me invitaron a un congreso. Ese mismo día hicieron un congreso multitudinario, donde invitaron a grandes hombres de Dios que admiro muchísimo, un mexicano y creo que un español. Me reservo los nombres por las dudas, ¿no? Pero los admiro mucho. Y el que los invitó, con un poderío económico interesante, con un ministerio local multitudinario, había alquilado un teatro y puso en venta las entradas. Y este muchacho que hizo el evento hace unos meses atrás, en una reunión de consejo de pastores, soltó esto y dice, no, yo a mis jóvenes no los voy a dejar que vayan a ningún congreso, solamente al mío, porque para que no se confundan, para que esto y lo demás. Está bien, está perfecto, cada uno puede pensar lo que quiera. Lo único que hay un poco de orgullo en los corazones de que piensan así. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque lo que vos estás diciendo es que solamente vos tenés la revelación de Cristo. Y la revelación de Cristo no la tiene hombre alguno, la tiene la iglesia. Seguimos adelante. Y cuando este hombre dice eso, el pastor que me invitó a mí, me dice, Checho, hace 2 semanas me llamó que no habían vendido casi, muy pocas entradas.
y que sentían de parte del Señor sembrarnos algunas entradas para que nuestro grupo de jóvenes vaya. ¡Qué elección que le dio Dios! ¡Qué elección que le dio Dios! Porque tenemos que entender que hasta que todos lleguemos. O sea, las personas que solamente trabajan fuerte para su ministerio, y vos me podés decir, sí, pero lo que pasa es que el otro pastor es un chanta, que en el otro ministerio tienen una herejía, que allá creen en los superapóstoles y nosotros no, nosotros creemos que Pablo fue el último. Y vos tenés un montón de cosas para poder quejarte y poder poner como excusa. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando leen esta parte de la Escritura? ¿Qué es lo que le pasa? Porque Dios fue muy claro. Muchachos, yo les dejo a diferentes gracias ministeriales, como acabamos de leer, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Y fíjense en algo, vieron que por ahí acá no dice, no le dejo salmistas, no dice. Entonces significa que los salmistas son un ministerio aparte del Señor. Sí que lo son. Pero fíjense que inclusive los salmistas se manejan en una gracia como esta. Hay salmistas que son exclusivos para el evangelismo. Que vos, ¿no les ha pasado a ustedes que a un hermano lo ponen adentro en la reunión general y canten y no pasa nada, pero a ese hermano lo ponen en una esquina, lo llevan en una campaña, agarra la guitarra y a todo el mundo le gusta? Claro, porque es un salmista con gracia evangelística. Después tenés los salmistas que son bajo la gracia magisterial, usualmente son los que componen canciones para niños, que dentro de esas canciones ya traen enseñanza. Después tenés los salmistas proféticos, que profetizan la verdad del Señor mientras están cantando, y así sucesivamente. O sea, todos tenemos un trabajo dentro de esas 5 gracias ministeriales. Eso es importante porque acá no agrega otra más. Acá solamente marca 5. Y dentro de esas 5 vos te movés en una. Vos decís, no, pero yo tengo un llamado a la multimedia. Y la multimedia, vos te pensás que no es profética. ¿Saben la cantidad de personas que miran una imagen y les llama la atención? No lo que tiene escrito, sino la imagen. Y después cuando leen lo que tiene escrito, resulta que es una palabra del Señor, una invitación. ¿Cómo que no va a ser profética la multimedia? No, pero yo tengo el llamado solamente a estar en la portería. No, porque vos estás 2 horas por semana, 4, 6 a lo sumo, y las otras horas también seguís predicando el evangelio, con tus testimonios, con tus ayudas. Por eso es importante entender que esto es un trabajo 24/7. Inclusive en nuestras vacaciones, cuando nosotros vamos, ¿cómo tratamos a la del hotel? ¿Cómo tratamos al que nos echan hasta en el carro? ¿Cómo le tratamos? ¿Somos amables? ¿Dejamos propina? Eso habla mucho de nosotros. Pero bueno, seguimos acá. Acá tomé mis anotaciones para hoy. Fíjense que estuvimos hablando de que en el tiempo en que Jesús andaba, la forma de discipulado era común de que el alumno se vaya a vivir con el maestro y que pase el tiempo. Hoy no podemos hacer eso nosotros. Entre comillas, en algunos lugares sí se puede hacer, pero sí se puede seguir discipulando. O sea, Dios no se aferra a la cultura, para nada. Es al revés, Dios es transcultural, traspasa la cultura. Dios da diseño para poder discipular, pero sí te quiero decir algo. Ningún diseño va a hacer que te cueste poco o que te cueste mucho. Todo diseño te cuesta todo. Por eso es una vida entregada al Señor, para poder ser un discipulador que cuando llegue el día de mañana y estemos frente a frente con el Señor nos diga, bien, siervo fiel, porque usaste bien la palabra de verdad. Bien, aprobado. El Señor, escuchen por favor, el Señor no aprueba propósitos humanos, Él solamente aprueba su propósito eterno. Y tenemos un solo diseño, de ahí no nos podemos mover. Es sumamente importante eso, es sumamente importante entender eso.
Que el Señor no es que anda a ver, es como si fuera que nosotros tenemos la posibilidad, a ver, Señor, improvisa un poco acá. ¿Qué necesito para Concepción del Uruguay? No, el Señor ya sabe lo que necesita, pero Él necesita gente que quiera ser discipulada, para luego ser discipulador de los demás. El diseño del Señor es con discípulos. Yo primero soy discípulo y luego soy discipulador. Pero hay gente que quiere discipular y nunca le respondió a nadie. Soy un convencido de que hay mucha gente que hizo daño y se abusó de las personas. Lo sé, soy consciente. Viajo mucho por el interior de mi país y siempre me encuentro con chicos jóvenes que muy lastimados, pero quiero contarle algo también. Cuando escucho a los pastores, siento el mismo dolor, que dieron todo por familias y fueron traicionados. Y me encuentro en el medio de una batalla a ver quién sufrió más. Y bajo esas experiencias anulan el diseño del Señor y ya no quieren invertir más en las personas, los pastores. Y gente ya no quiere creer más en los pastores. Y pastores, yo le vengo a hablar palabra de Dios y en la palabra de Dios a mí me dice que el pastor da la vida por sus ovejas. O discipulados, aquellos que somos discípulos, la palabra a mí me dice que debo honrar a mis pastores. No podemos salirnos de ese diseño. Por más que parezcan en internet 10.000 cursos de discipulado, el discipulado es cara a cara con personas. Pero Checho, el apóstol Pablo, lo discipulaba a Timoteo por cartas. Ajá, es verdad eso. Que al parecer no pasaron como tanto tiempo juntos y sin embargo Timoteo fue, si no el mejor, uno de sus mejores discípulos. Pero escuchen algo, Timoteo sufría, el apóstol Pablo sufría el no poder estar cerca de Timoteo. ¿Qué significa eso? Significa de que si vos hoy tenés a la mano el poder tener un pastor y no lo estás aprovechando, si vos hoy tenés la oportunidad de tener discípulos y no lo estás aprovechando, pero discípulos ¿para qué? Para que se extienda mi ministerio local. Hay pastores que se presentan y dicen, bueno, soy el apóstol Pedrosa de la campeona del mundo, América y de todo lo que se juegue, y tengo más obra que campeonatos del mundo y Copas América. Y se comienzan a presentar así. ¿Cómo se presentaba el apóstol Pablo? ¿Cómo se presentaba el apóstol Pablo? Soy el más pequeño de todos. Da risa, pero una presentación habla mucho de una persona. Yo entiendo el tiempo de hoy. Quiero entenderlo, vamos a hablar bien. Quiero entenderlo, quiero ser como Pablo cuando dijo al judío, me dice judío, al griego, griego, al gentil, para ganarlo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que está bueno que te inviten a un congreso y que vos tenés que dar una reseña de cuánto estudio tenés, si sos pastor, si sos líder y todo eso, pero algún día tenemos que volvernos a las sendas antiguas y mostrar las marcas del apostolado. La gloria de Pablo nunca fueron la cantidad de obra que abrió. La gloria de Pablo era los discípulos en el cual él había formado a Cristo. Y él dice, hey, mis prisiones hacen que ustedes crezcan en la fe. Fíjense en algo que a veces hoy, no, porque si el pastor que es la cabeza está mal, todo el pueblo está mal. No sé qué Biblia leyeron.
No sé qué Biblia leyeron. A mi pastor le cortaron un pie hace poco. Él no nos mandó que nos cortemos todo un pie. ¿Para qué? ¿Se entiende? Yo veo la fe de mi pastor, de mi apóstol, que con un pie menos él va a predicar, que todavía ni cerró la herida y anda en silla de ruedas ahí, predicando, haciendo radio, haciendo de todo un poco. Yo veo la fe de ese hombre y que estoy sano por ahora, por lo menos físicamente, psicológicamente está en duda, pero físicamente estoy bastante sano. ¿Cómo no voy a predicar? ¿Cómo no voy a ser discipulado por ese hombre? ¿Cómo no voy a querer invertir mi vida en discipular a los chicos que el Señor me está dando para que le colabore y que lo forme conforme a Cristo, no a Checho? Ellos no tienen que ser mini Checho, ellos tienen que ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Y no solamente colaborar con los que el Señor me da bajo el ministerio local, sino también colaborando con los ministerios locales. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los pastores de la ciudad? Claro, es más fácil sentarnos en una mesa, empezar a criticar, aquel pastor cayó, yo sabía, porque andaban cosas raras, aquel es un judaizante, aquel es esto, aquel lo otro. Eso es re fácil, eso lo hace cualquiera. Pero el llorar, no. Dobla, doblamos las rodillas solamente por la causa de Cristo. Gemimos, gemimos, gemimos para que la tierra suelte a los discípulos de Cristo para poder expandirnos por la tierra. Amamos las campañas, pero no es solamente eso, es mucho más, es una vida de discipulado, una vida, una vida. Yo cada vez estoy aprendiendo más. Si hay algo que sé, es que no sé, que sé muy poco. Que es más lo que no sé que lo que sé. Y estoy aprendiendo. Considero todavía un ministro joven, dado por los años que tengo del 2018 en adelante, que he sido apartado para servir en el pastorado juvenil y hace un tiempo ya en el pastorado general. Pero estoy aprendiendo, o sea, no, nadie sabe todo, por eso todo el mundo tiene que ser discipulado. No hay una sola persona que diga, bueno, solamente me disipula el Espíritu Santo. No, mi hermano. No, bajo esas teorías raras, con versículos sacados fuera de contexto, estamos haciendo mucho daño. Estamos haciendo mucho daño a la iglesia del Señor. Y hay algo maravilloso que hay, es que el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, es aquel que nos va a enseñar todas las cosas. Donde Jesús mismo dijo, yo no van a tener necesidad que les enseñe. ¿Qué quiere decir Jesús? Que si el Espíritu Santo primero no te toca, no te convence, no te trata, no te está enseñando, por eso yo le decía, cuando arrancamos, ¿se acuerdan que yo le dije a aquellos que toman nota? Solamente se disipulan las personas nacidas de nuevo. Y Checho, ¿y qué hacemos que los que no nacieron de nuevo todavía? Orar y pasar tiempo hasta que nazcan de nuevo. Pero no te pongas a disipular la carne, porque a la carne le encanta servir, no te olvides. No te olvides que Judas era parte de los 12. No te olvides que muchos de los que anduvieron con Pablo amaban todo lo que hacía Pablo, pero lo terminaron dejando. ¿Por qué? Porque muchas veces a la carne le encanta sentirse útil. Pero el que nace de nuevo, es una dinamita que está todo el tiempo queriendo explotar por Cristo, en el buen sentido de la palabra. Tal vez no son los mejores como le pasó a Pedro y a los 12, capaz desechado, pero Dios vio en el corazón de ellos la actitud correcta para poder ser discipulados. Por eso nosotros todo el tiempo tenemos que entender, si el Señor me da el privilegio y la responsabilidad, más responsabilidad que privilegio, de poder ser alguien que discipule, siempre lo primero que tiene que haber es amor. Para ir cerrando. Si no hay amor, no se meta a discipular a nadie. Enciérrese
hable con su pastor, con su líder, con quien usted tenga confianza y dígale que usted está necesitando volver al primer amor. No se meta con gente si no tiene amor. Es imposible llevar adelante la obra del Señor sin la esencia correcta. ¿Por qué? Porque vamos a salir muy mal heridos. Yo quiero cerrar esto para poder cerrar heridas también. Yo soy una de las personas que cree que un encuentro con Dios, un real encuentro con Dios, no una sensación linda, un encuentro con la cruz, sana todo. Después, el Señor va corrigiendo muchas cosas. A medida que yo voy conociendo de Él, me voy entregando por completo, porque uno hace una entrega, pero después va y se da cuenta que hay una reacción que no viene del agrado del Señor. Usted fíjese que dice, compórtense de una manera digna del llamado. ¿Ves que hay, o sea, ves que nuestro comportamiento tiene que estar sujeto? Porque como que están los liberalistas de la gracia. Ah, yo vivo en el nuevo pacto, a mí la ley, no me vengan con la ley, no me vengan con esto. No, 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 no. Pablo dijo, yo supe que estaban pecados por la ley. La ley es el espejo en el cual yo me miro y veo qué es lo que Dios hizo y hace y hará en mi vida. Porque sin la ley no hay convicción de pecado. La ley fue cumplida, no desechada. Si yo no conozco la ley, ¿cómo voy a valorar la gracia? ¿Qué hace un legalista? Un legalista quiere ser justificado por la ley, pero es imposible eso. Yo salgo de bañarme, ¿cómo me fijo que me bañé bien? Me miro al espejo. ¿Con qué me bañé? ¿Con el espejo? No. Me bañé con el agua y con los elementos que uso. Pero cuando yo termino de darme un baño de gracia, ¿cómo me doy cuenta de lo que Dios hizo en mi vida? Porque está la ley. Está la ley. Que no es mala, solamente fue insuficiente. Por eso fue necesaria la gracia. Una persona no se limpia mirando al espejo. Por eso es importante que nosotros amemos la Escritura. Amemos la Escritura. Dejamos de predicar de oídas. Que no es malo escuchar. Yo soy una persona que es muy edificada escuchando a otros. Me encanta. Mirá, si hay algo de los... Creo que Dianita no me conoce personalmente, los presentes. Si hay algo que me encanta a mí es recomendar maestros. Es recomendar maestros porque si me edificaron a mí, que soy re duro, ¿no? Que mi cerebro quedó bastante atrofiado por el tema de las adicciones, si esta persona puede conmigo, puede con cualquiera. Si me logra ayudar el entendimiento a mí, entonces soy de recomendar muchas personas. Amo recomendar personas, porque sé que mientras más nos recomendemos entre nosotros, más vamos a crecer. Tengan cuidado con aquellos que solamente comparten sus prédicas. Tengan mucho cuidado con eso que solamente hablan bien de sí mismos. Mucho cuidado tengan con eso, por más exitosos que sean. Por más exitosos que sean. ¿Saben lo que me cuesta? No, ya estoy hablando de mí. Pero tengan cuidado más con eso. Bueno, gente maravillosa, es fundamental saber que vamos a ser discipulados hasta el último minuto que vivamos en esta tierra o hasta que Él venga, y también tenemos la responsabilidad de discipular. ¿Pero para qué discipulamos? ¿Para que crezca mi ministerio local? ¿Para que crezca mi ministerio personal? Error. Discipulamos para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, nuestros discípulos sí pueden ser perfectos. Sí pueden ser perfectos, la palabra me lo dice. No si es algo diferente. Perfecto significa que han entendido para qué están siendo discipulados.
La palabra perfecto es la palabra pleno. Todo aquel, todo aquel que disfruta la plenitud de Cristo es perfecto. Todo. Porque no, la iglesia no es perfecta, la iglesia sí, en su primer plano terrenal la iglesia es perfecta. En su primer plano terrenal. Vas a encontrar 10.000 errores, vas a encontrar pastores con 10.000 errores, líderes con 11.000 errores. Pero en el plano espiritual la iglesia es hermosa. Es una nación santa, un pueblo adquirido, es la imagen de Cristo en la tierra. ¿Cómo no vamos a discipular a este reino de profetas y sacerdotes y reyes? ¿Cómo no lo vamos a discipular? ¿Cómo no vamos a creer en esta generación? Esta generación ya tiene quien la maltrate, ¿eh? No hagamos como aquellos que maltratan tanto. Hay una oración que la estaba escuchando justamente ayer en una canción de Marcos Barrientos, y hay un pastor que hace una oración y en un momento la oración dice: creemos en lo que Dios está haciendo en esta generación. Una generación maltratada por la falta de fe. Los chicos, las generaciones no están perdidas, solamente necesitan ser discipuladas. Y para ser discipuladas tiene que haber gente disponibles a pasar tiempo con ellos, a orar con ellos, a orar por ellos, a confrontarlos desde el amor y ser amado menos, pero por amor a ellos. Yo sé que ustedes han pasado, o sea, yo soy pero creo que soy el más chico, igual por edad también, pero en este corto tiempo me ha tocado confrontar gente que amo muchísimo y gente que por un lapso, por la confrontación que les hice, abandonaron el ministerio local por un tiempo y después volvieron. Pero también me pasó de gente que no la confronté, que se fueron igual, porque escuchen algo, confrontado o no confrontado, yo voy a seguir haciendo la obra igual. El tema es que vos no vas a salir aprobado, que yo no voy a salir aprobado. O sea, la obra del Señor sigue con o sin mí. Lo que está en juego es si soy aprobado o no. Porque Dios cuenta conmigo. Dios me quiere aprobar. Pero para ser aprobado tengo que hacer su voluntad, como Él quiere, no como yo quiero. La cuestión es que tenía que confrontar a un chico y no me dejaron confrontarlo del presbiterio. Y yo le dije: escuchen, yo veo en ese chico que todavía no está preparado para esto, para lo otro. Tiene un talento bárbaro, pero no tiene el carácter de Cristo. Es un chico que si vos lo mandás a predicar acá a 50 kilómetros, si no lo llevan en auto, no es capaz de tomarse un bus. Digo, ese pibe todavía no está preparado para la predicación. ¿Qué pasó? No me hicieron caso, se enamoraron de talento. ¿Dónde está ese pibe? Hace 2 meses se declaró homosexual en las redes sociales. ¿Culpa del chico? No. Culpa de que el sistema de gracia no actuó por medio de sus santos, o sea, de nosotros. Porque si nosotros hubiésemos hecho caso a la voz de Dios, lo hubiésemos sentado a ese chico y decirle: escúchame, tenés un talento bárbaro, pero Cristo tiene que ser formado en carácter. Si hay gente que no es capaz de invertir $10, esa gente mucho menos dará la vida por la causa. Y no tiene que ver con plata, ni andar pidiendo plata, no, para nada. Por eso debemos observar, ser muy observadores, cómo la gente invierte en el reino. En el reino, no en mi ministerio de pastor, no en mi ministerio local, en el reino. Observen que hay gente que nunca invierte en el reino, pero que quiere, por sus cualidades, por sus talentos y por sus dones, quiere ejercer autoridad. Bueno, eso ustedes la tienen re clara. Pero bueno, capaz que por alguien servía. Mis amados, muchísimas gracias por el tiempo. Yo pensé que esta era la última clase, pero Dianita me dijo no, que hasta el último miércoles de octubre tengo que estar presente. Pero para mí es un placer, es un privilegio.
terminé con intercesión, adoración, evangelismo y discipulado. La próxima veré qué me dará el Señor para compartir. Me estoy preparando tenemos un congreso interesante ahora y capaz que ustedes tengan el avant premier para poder escuchar esa prédica que estoy preparando. La escuchan ustedes primero, después me mandan qué tengo que corregir y después la predico en el congreso. ¿Trabajamos juntos en eso? ¿Sí? Gracias. Sí, Diali, tenías una pregunta. Escucho. Doctor Oscar, qué pena. Buenas tardes a todos los pastores aquí en Colombia. Mira, cuando tú decías no invertir en nuestro ministerio, sino en el reino, ¿exactamente a qué te refieres? Bien. Me refiero, gracias por la pregunta, Yanni, que me ayuda para aclarar cosas que yo la tengo como que la aclaré bien y nada que ver. Tengo que trabajar muchísimo en eso. Me refiero a que mucha gente manipula desde los púlpitos, usualmente desde las plataformas, y dicen, si querés que te vaya bien, sembrá en el siervo de Dios. Y hemos visto millones de videos sacados fuera de contexto, pero también lo he visto personalmente, como personas han dado mucha plata, han dado muchos recursos, porque fueron manipulados por hombres y mujeres con talento, pero sin carácter de Cristo, diciéndole que si le ofrendaban, si le daban tantos dólares, Dios le iba a multiplicar y un montón de cosas. Yo me refiero específicamente a eso. Pero sí es verdad también que hay gente que tuvo esa mala experiencia y que ahora no da un peso. Pero el diseño de Dios es dar. Entonces tenemos que hacer un trabajo de sanidad en esas personas que fueron manipuladas para que den plata para beneficios personales de lacras predicadores, que hoy nosotros nos llegan así lastimaditas. Nosotros tenemos que trabajar que en el reino de Dios se da y se recibe, no hay otra forma. Se da y se recibe, no hay otra forma. Yo soy una de las personas que soñaba, y tal vez sueño también, con que en un ministerio local, el día que me toque afrontarlo, ahora me está tocando afrontarlo, pero me está tocando de una manera que Dios quiere, no como yo quiero, que la gente sola pasa a ofrendar. Que no tenés que decirle, Dios te va a bendecir, no, porque la gente ya entiende que está sentada en lugares celestiales bendecida, entonces da por gratitud, porque si no todo el tiempo es un trueque. Pero también entiendo que es importante enseñar sobre la ofrenda por la manipulación que hay. Porque vos abrís las redes sociales y encontrás pastores hablando en contra de los pastores de la prosperidad. Entonces la gente que hace se cierra y no quiere dar plata. No quiere colaborar con las ofrendas. No, claro. Y por eso tenemos que enseñar que las ofrendas y que todo lo que las personas quieran dar es para el avance del reino, no para que yo pueda cambiar de auto. A eso hoy. Tenemos que hacer una enseñanza correcta. Porque, como te vuelvo a reiterar, hay personas que tienen un talento bárbaro, que tienen un don extraordinario, pero que lamentablemente están entacadas en finanzas porque no entendieron el principio de dar, porque fueron estafadas por manipuladores de la fe, o simplemente porque no quieren romper con la cultura con la cual fueron enseñados. Acá en Argentina, yo me he dado cuenta, yo no viajé mucho por el mundo, estuve en 4 naciones más aparte de Argentina. En 4 de esas 3 naciones, los pastores se respetan muchísimo. Acá en Argentina, el pastor está todo el tiempo siendo perseguido por las finanzas, todo el tiempo. Acá, si vos sos pastor y tenés un auto 0 kilómetros y de repente no tenés un trabajo, sos un estafador. O sea, nadie te puede venir a sembrar un auto porque de repente andás ¿me entendés a lo que voy? Entonces, es importante eso, que nuestros discípulos sean sanos en ese sentido. Y cuando aparezca alguien dadivoso, porque siempre aparecen los dadivosos, enseñarle correctamente cómo es el reino. Porque va a pasar, o sea,
Vos no podés controlarle la vida a tus discípulos. Tus discípulos van a mirar lo que ellos quieran, por más que vos le digas. Yo me río mucho porque a veces el pastor Dante, lo que más le miran son los que le tienen prohibido los pastores. Y vos le prohibís a la gente hacer algo. ¿Y qué va a hacer la gente? Lo que le prohibiste. Por eso el evangelio no se trata de prohibición, sino que se trata de libertad. El evangelio no es prohibición de pecado, es libertad para no pecar. No sé si respondí tu pregunta, Diana. Bueno, yo creo que sí, de pronto la última clase podrías ahondar un poco más en cómo le enseñamos a las iglesias, a nuestras iglesias, exactamente cómo los educamos con lo que ya ha pasado. Eso es claro y tienes razón, pero también es difícil que hayan ministerios que estén batallando, que los pastores estén batallando para sus cosas, para hacer la obra, para ir de misiones, porque la iglesia piensa esto del pastor. Entonces, no sé de qué manera una estrategia de educar a nuestras iglesias y enseñarles que igual el pastor vive las ofrendas y que si no invertimos en el ministerio, entonces, ¿cómo nos extendemos? Sí, estaría buenísimo. Yo no tengo problema, yo me preparo. Hago media hora de esa enseñanza y media hora de la prédica para el congreso, si me ayuda, o hacemos una clase más, pero sí, yo no tendría problema, me encanta porque es un tema crucial que estoy aprendiendo, estoy experimentando, estoy viviendo. Yo me quedo con una frase de un predicador que la puse en práctica y hasta ahora funciona: vivo de lo que doy, no de lo que recibo. Por eso hay una ley que no importa si la iglesia no entiende. O sea, la iglesia entiende, lo que no entienden son los que se convocan a una reunión, porque la iglesia del Señor es entendida. La iglesia del Señor entiende, pero de repente a vos te tocó pastorear mucha gente que todavía no entendió y todavía no entiende esa parte de ser iglesia, pero hay una ley que no se puede negociar porque Dios habló y dijo: todo lo que sembraba cosechar. Entonces también tenemos que ver eso, que por ahí no es que la gente no quiere dar. A veces es capaz que nos falta a nosotros, a los pastores, sembrar un poquito más. Porque es la ley de Dios. Y la ley de Dios es inmutable. Correcto. Y está bueno hablar de generosidad para que no solamente sean bendecidos los pastores, sino que sean bendecidos todos los hermanos. Correcto. Yo agregaría algo, ya aprovechando el fundamento que estás poniendo. Es una vergüenza que un pastor pida diezmos y él no diezma. Es una vergüenza que el pastor pida ofrenda y él no ofrenda. Yo siempre que pido diezmos, pido ofrenda, soy el primero en ofrendar y en diezmar. Y les puedo mostrar los récords de la iglesia y yo soy un ejemplo mismo. Porque de donde vengo me enseñaron que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, yo creo también, mi amado, y yo estoy enseñando a los pastores que están conmigo, que Dios me ha permitido apacentar, que la escritura dice que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes, eran empresarias. Yo creo que Dios está levantando un nuevo grupo de pastores y de ministros, tal como los tuvo Jesús. Jesús, sus discípulos eran pescadores. O sea, pescadores en el buen sentido, como Pedro, el ejemplo que estaba citando. Entonces yo creo que una de las formas como Dios está bendiciendo a la iglesia en esta amplitud de prosperidad y todo esto, es que estamos levantando pastores empresarios, pastores que son empresarios. Por ejemplo, yo tengo un pastor, tres pastores, los tres tienen negocio y ellos no viven de la iglesia.
ellos viven de lo que sus negocios producen. Entonces, todos los diezmos, todas las ofrendas que se recaudan en la iglesia van directamente para pago de luz, agua, y hay en la organización hermanos que ayudan en el pastorado. Entonces a estos hermanos se les paga su gasolina, se les paga su teléfono, la iglesia se los paga, para que ellos ayuden a servir al cuerpo de Cristo, para que no tengan excusa que por gasolina o porque no estaba bueno mi celular, no atendía a esa persona. No sé si me estoy dando. Es decir, son pastores empresarios que no empezaron hoy, empezaron hace 5 años siendo empresarios. Entonces yo les puse a ellos la idea, la meta, mira, eres un pastor, pero quiero que primero levantes tu empresa, para que de aquí a 3 años tu empresa esté produciendo y tú puedas dedicarte a pastorear con tranquilidad, porque no vives de la iglesia, vives de tus empresas. Entonces tengo 3 pastores que literalmente ellos tienen sus empresas y trabajan en sus empresas. Yo sé que se esfuerzan en doble esfuerzo y ellos, vamos a decir, jueves, viernes, sábado y domingo se dedican al ministerio. Lunes, martes y miércoles se dedican a sus empresas. Totalmente. Y ellos, la iglesia, ahorita una de las iglesias acaba de comprar un edificio nuevo. ¿Cómo lo lograron hacer? Pues todos los diezmos, todas las ofrendas, se hizo un fondo de ahorro. Y el pastor tranquilo, yo sé que va a llegar un día, porque tiene que ser así, va a llegar un día en que él ya no va a poder, el mismo crecimiento va a definir que él venga a tiempo completo a la iglesia, pero eso lo va a definir el tiempo, lo va a definir su trabajo, pero aún así, yo les he dicho, formen una persona que esté con ustedes y se haga cargo de las empresas, para que las empresas no mueran con su llamado a tiempo completo, sino que sigan produciendo, porque acuérdense, un día van a ser ancianos, un día ustedes ya no van a tener la misma fuerza, entonces esas empresas van a progenerar para ustedes riqueza, para que cuando llegue su insanidad estén felices, estén contentos. Y eso es vivir Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Eso es todo, pero no viene automático. Hay que tener inteligencia para crear. Yo tengo que decir, bueno, dentro de tanto tiempo yo quiero estar a tiempo completo en la iglesia, pero voy a levantar una empresa, aunque sea de vender chocobananos, aunque sea de vender pastelitos, aunque sea de vender, se empiezan cosas, yo tengo un empresario que es empresario de pintura. Él no empezó con su empresa, él empezó ofreciendo sus servicios de casa en casa, iba, mire, no quiere que le pinte aquí, no quiere que le pinte allá, no quiere que le repare esto, y hoy tiene 50, 40 gentes trabajando para él. Y es pastor. Y sirve jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes, martes y miércoles se dedica a su empresa. Bueno, esto como un ejemplo, mis amados, de que se puede generar riqueza para que sostener nuestros ministerios. Así que yo creo que va a ser interesante el punto de vista que el hermano Checho nos pueda traer. Y gracias a todos, gracias a Dianita por la pregunta. Y si alguien, quiero dar otros minutitos más, si alguien tiene otra pregunta, comentario referente al tema que trató el pastor Checho, será muy interesante recibirla. Salvo que el pastor Checho tenga que irse. Adelante, por favor. Pastor. Mire, muy interesante lo que tú dices. Nosotros, una de las
cosas que a veces el cuerpo de Cristo no entiende es la economía de Dios. Creo que hace falta muchísima revelación y muchísima enseñanza en esa área. También no nos olvidemos que Dios habla de que nosotros, ejerzamos lo que es el sacerdote, pero dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces el sacerdote se refiere a lo que es a lo ministerial. Lo del rey se refiere en este caso a los negocios. También no nos olvidemos lo importante que tener que saber qué es lo que Dios está hablando en estos tiempos. Por ejemplo, Dios está hablando de que nosotros como iglesia, o sea, estamos a las puertas de las finanzas, pero a veces nosotros como cristianos queremos que todo nos caiga del cielo, lo que tú decías, y las cosas no son así. Ahora es cierto lo que tú dices, Dios está levantando y reeducando a una generación que se involucre también en lo financiero, porque sí, yo conozco, o sea, pastores que antes a lo mejor vivían solamente de los diezmos, solamente de las ofrendas, pero Dios ahorita les está diciendo, no, yo quiero que hagas algo más, yo quiero prosperarte. Entonces, Él está dando ideas, proyectos, utilizando oportunidades para que nosotros también nos involucremos. Y yo creo que eso falta también un poco de enseñanza también en la iglesia. Entonces, como tú dices, todo lo que tú has dicho es totalmente cierto. Entonces, creo que aquí es cuestión también de educar al pueblo de Dios, ¿sí? Y a los pastores, porque desgraciadamente sí hay muchos pastores, o de que y Dios les da muchas ideas. Por ejemplo, yo conozco a alguien en Reino Unido, una amiga mía, y ha sido un desafío. ¿Por qué? Porque sabemos que hay aquellos que son muy religiosos y a causa de la religiosidad te dicen pues que la economía es mala, o sea, te pintan todo negativo. Ella como mujer, Dios la levantó a enseñar al pueblo a las riquezas del reino, pero ella desgraciadamente ha sido muy criticada en el Reino Unido, no por la gente inglesa, por latinos que se han ido allá, que tienen la mente religiosa, porque a ella la han criticado, a ella le han dicho, no, primero tú eres mujer, en segunda, tú deberías dedicarte 100% al ministerio y no andar en cuestión de negocio. Y ella pues me comentaba mucho a mí y decía, pero ¿cómo es posible si Dios me está diciendo que yo tengo que enseñarle a la gente a las economías del reino? Digo, tú tienes que seguir. Ahora, cuando ella inició su iglesia, la gente que llegó eran como los de David, con problemas financieros. O sea, ella, parte de lo que ella ganaba, tenía que sostener ayudar económicamente a alguno de los hermanos. Yo les puedo decir, ahora, una mujer empresaria, una mujer dedicada totalmente también al ministerio de Dios, y mira, su iglesia es tan próspera, pero tan próspera que ahora vienen los pastores que la criticaban a decirle que les enseñe a su iglesia cómo se mueve la economía de Dios, ¿sabes? Y ella es tan prosperada, todos tienen negocios, tienen restaurantes, todos se dedican a las bienes y raíces. O sea, es increíblemente lo que Dios ha hecho con esa iglesia. ¿Y ellos qué hacen? Ayudan. Sabemos que dentro del cuerpo de Cristo algunos no van a ser empresarios, lo que tú quieras, por diferentes circunstancias. Ella ayuda a muchos pastores en Latinoamérica donde realmente no es que ellos no quieran ser empresarios, sus circunstancias, lo que tú quieras. Y ella ayuda. Y porque ella ayuda, dices que es la economía del reino. Si Dios te da finanzas, no es para ti, es para el reino, ¿sí? Entonces es también mucha falta de educación y de conocimiento, pero yo estoy totalmente contigo de acuerdo en lo que tú dices. Y yo creo infinitamente que Dios está levantando pastores dentro de los 5 ministerios, empresarios, para sostenernos a nosotros mismos y para ayudar a otros, por supuesto. Es la única manera de avanzar el reino. De otra manera va a ser muy difícil, porque nosotros somos la solución al mundo. Nosotros lo somos, para poner proyectos
para ver la necesidad aún que se requiere dentro de la ciudad, dentro de una región, y tener el favor de gobierno. Hasta eso necesitamos. Sí, era todo. Gracias, gracias. La cosa se está poniendo alegre. Elder Torres levanta la mano. No sé qué quiera decir. Hola, Dios les bendiga. Bueno, yo soy poco participativo, pues normalmente a esta hora mantengo algo ocupado, pero me mantengo pues muy pendiente de las reuniones. Tocaron un tema que me gusta mucho porque precisamente pues yo soy negociador internacional, ya pues profesional, y Dios pone mucha carga hacia mí para que enseñe mucho esta parte. La parte de ser pastores o ser ministros, pero ser negociadores también, en el sentido de que cuando uno se mete en esa carrera de negocios, que sabe cómo funciona, que en realidad con poquitos cambios uno hace que cualquier cosa funcione muy bien, cualquier negocio, me he dado cuenta, por lo menos en mi área, que es acá en Medellín, Colombia, muchos pastores no tienen como esa habilidad administrativa. Entonces, en cuanto a eso, muchos de los recursos que llegan no se manejan de la mejor forma, se despilfarran, como se dice, y no, en vez de dar como gloria y honra a Dios con lo que Dios les proveyó por medio de muchos hermanos que ofrendamos y diezmamos, se termina como deshonrando a Dios, porque en algún sentido Dios nos puso a ser pues gobernantes de nuestras vidas, pero también a ser buenos administradores de nuestros recursos y todo lo que Él puso a nuestra disposición. Entonces, me gusta mucho que hayan tomado este tema y pues voy a estar muy pendiente de lo que vayan a enseñar, porque pues también estoy como en esa parte de enseñar acá pues a nivel Colombia, no a nivel internacional, pero hay que aprender mucho de eso y pues animo a todos los que están conectados para que también se formen en esta área, porque es muy importante. Pienso que Dios también la pide. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos hasta acá, mis amados. Hoy nos pasamos del tiempo. Gracias, Pastor Checho. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias, Esmeralda, Albertina, Saraí, Rosemore. Gracias, Lucero, Martínez, México, Glendy, Venezuela. Gracias, Samuel. Voy leyendo los que puedo. Gracias, Pastor, mi querido Pastor Pancho, aleluya, gracias, un abrazo para ti, y nos vemos el próximo miércoles, pero mañana jueves recordemos que tenemos también nuestra reunión devocional y se enviará la invitación, así que hoy esto es todo por hoy, hermanos. Dios les bendiga, felicidades, bendiciones, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones para todos.